hay bastante crítica por parte y por la actitud que viene tomando el Congreso y también el gobierno. ¿Cuál tendría que ser la salida a este mecanismo en la cual la ciudadanía se ha expresado a través de estas encuestas, donde hay un alto porcentaje de desaprobación, tanto en el Congreso como en el gobierno? Vamos a conversar el día de hoy con nuestro primer invitado y le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, que está ya conectado con nosotros. Y por supuesto vamos a hablar sobre esta propuesta que hace a través del libro de la reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno. Doctor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, para nosotros es un honor poder conversar con usted porque a tanto cuestionamiento, a tanto análisis y sobre todo disgusto por parte de la población, se pregunta cuál tendría que ser la salida, qué tiene que pasar en el Perú para que existan cambios favorables con mirada hacia la población. Bueno, en realidad es una pregunta difícil porque la salida es difícil si es que hay una salida en el corto plazo. La situación que transitamos no es de ahora, sino viene, digamos, para poner una fecha, de un ciclo de inestabilidad del 2016. Estamos hablando ya entonces de sus buenos 6, 7 años. El deterioro de la política se ha acentuado de manera alarmante y estamos delante de un gobierno cuyo, sabemos, aprobación y legitimidad es extremadamente baja, así como la del Parlamento. No existe, digamos, una medida inmediata que pudiera resolver estos problemas. Evidentemente, sí se requieren hacer cambios. El problema es de dos tipos. Uno, ¿qué cambios? Pero el segundo problema va a atentar de alguna manera con el primero, que es quiénes deben hacer esos cambios. Quienes deben hacer esos cambios, es el Parlamento actual. Y el Parlamento actual, cuya dinámica la hemos visto en los últimos tiempos, bueno, desde que en realidad se instaló, es muy resistente a las reformas y a los cambios. Y, en segundo lugar, no conciben, no encuentran, no consideran que estos cambios deben ser integrales, que estos cambios deben ser con una mirada de mediano y largo plazo, y además porque estos cambios tocan mucho los intereses de grupos congresistas que lamentablemente, digamos, además no tienen ningún incentivo para hacer los cambios, para cambiar en general su desempeño, y entonces tu pregunta por eso resulta siendo difícil, sobre todo porque estamos delante de quienes deben producir ese cambio, no les interesa mucho. Solamente voy a dar un dato, y esto también tiene que ver con el gobierno. El 7 de diciembre sabemos el golpe de Estado fallido, y donde el Congreso y la Presidenta de la República llegan a la conclusión que es necesario adelantar elecciones y producir algunas reformas. Eso porque el nivel de movilización y estallido social era alto. Ahora que eso ha descendido profundamente, ya no se habla del tema. Y entonces uno observa que solamente ante una presión externa, digamos, aquellos quienes deben producir el cambio se apuran, se pronuncian ante el temor de que esto vaya a desbordarse y ellos ser, digamos, tragados por el desembalse que pueda producirse. Sí, doctor. Y entonces, sí. Esto es el peor de los escenarios. Sí, por el momento como que ha bajado un poco, digo yo, la temperatura de esta convulsión social que ha tenido el Perú. Pero hablando ya en términos tibios, por el contexto, se tendría que plantear nuevas propuestas. Estas propuestas están también señaladas en el libro que usted ha presentado, pero que sería muy importante se puedan dar a conocer
para que la población haga un análisis, porque si le damos una mirada al interior del país, si miramos al sur, el sur está pidiendo salida inmediata de la presidenta, cierre del Congreso y una nueva constitución. A ver, desde la perspectiva del libro que usted ha desarrollado, ¿qué nos permite ahora poder analizar, profundizar en esta situación en la cual atraviesa nuestro país? Mire, en realidad acá hay dos aspectos. Uno es el tema de las reformas que modifican artículos de la legislación o de las legislaciones y otros de alcance constitucional. Pero hay medidas que no son de esta naturaleza y que efectivamente la ciudadanía exige, demanda, que es, por ejemplo, la renuncia de Dina Boluarte. Eso no es un tema de modificación constitucional, es un tema político, ¿no? Es una decisión que ella podría tomar con independencia de que se hagan o no reformas. De la misma manera, sí, el adelanto de elecciones requiere una modificación constitucional, pero eso exige también una voluntad política que cada vez se aleja más de justamente encaminarnos a un adelanto de elecciones. Y entonces, claro, las demandas, como tú acabas de señalar, en el sur van en ese sentido, pero hay algo que las movilizaciones y las protestas están mostrando. En realidad son demandas también regionales, distintas, diversas. No existe una unidad en cuanto a las demandas, porque lo que ocurrió con el intento de golpe de Pedro Castillo es abrir un boquete en donde todo se desborda. Y entonces, repito, el estallido social tenía muchas caras en el sentido de la ciudadanía que se moviliza de manera espontánea, más allá de que hubo evidentemente acciones de violencia, pero eran muy locales o regionales y que entre ellas no se comunicaban, no había liderazgos, incluso se ha podido percibir, y quizás es una de las limitaciones de las movilizaciones, no han habido liderazgos que en otras ocasiones, incluso en otros países, nacen y se refuerzan, y entonces son liderazgos que permiten aglutinar, sistematizar estas demandas. A ver, al decir liderazgo, doctor Tuesta, ¿se refiere a los partidos políticos? Que no necesariamente. No, líderes que han logrado, digamos, asumir, encabezar esas movilizaciones, dirigirlas y asumir, digamos, ser portavoces. Eso no ha ocurrido. Es que no ha ocurrido, doctor, porque de repente, dándole una mirada desde las regiones, la población ha tenido sus líderes. Sin embargo, estos han pasado un proceso de criminalización. Los líderes en Puno que han conllevado a la movilización en Lima en estos momentos están siendo perseguidos por la Fiscalía. Entonces, sí, como que se han retenido un poco y lo han pensado 2 o 3 veces para decir cómo salgo al frente sin el temor de que la Fiscalía pueda aperturarme un proceso de investigación por hechos a las cuales ni siquiera estoy inmerso. No, pero han habido ocasiones en la historia nuestra en donde eso también ha sucedido, en movilizaciones y protestas en donde efectivamente el gobierno reprime. No sería la primera vez, y no por ello han dejado de aparecer líderes. Pueden haber líderes que efectivamente son perseguidos, son apresados, pero la gente siente en ellos un nivel de representatividad mucho más amplio. Ojo, no quiero decir que no hubo personas que han estado en la cabeza de las movilizaciones. Liderazgos que trasciendan lo local y lo regional para, digamos, tener una visibilidad más a nivel nacional, no se ha dado, ¿no? Y entonces esta es una de las limitaciones. Pero lo que quiero decir es que las demandas están muy circunscritas a las demandas regionales. Esto es importante porque, claro, se intenta canalizar esto que estaba, no de ahora, sino viene de atrás, pero también tiene su limitación, pues.
Y esa limitación hace que, claro, la represión del gobierno los ha facilitado. Pues no estamos delante de organizaciones, ya no digo políticas, no, organizaciones sociales, sindicales, fortalecidas. Lamentablemente la sociedad civil en el Perú ha sido debilitada hace mucho tiempo. En consecuencia, regresando al tema de la Presidenta de la República, le ha permitido sobrevivir unos momentos sumamente difíciles a costa de el resultado negativo, alarmante, de vidas humanas, ¿no? De personas que han fallecido en un porcentaje alto como consecuencia de la acción militar y policial. Entonces, digo que es lamentable porque el gobierno además asume que este descenso de la protesta les da a ellos un espacio y un respiro suficiente para poder gobernar hasta el 2026. Pero doctor, ¿se puede gobernar sin legitimidad? Bueno, han habido casos, la legitimidad de un gobierno puede ser una baja legitimidad, puede ser ocasión para que un mandato termine, pero no es suficiente, porque en el otro lado tiene que haber fuerzas sociales y políticas que puedan canalizar esta baja legitimidad y exigir y demandar y presionar de tal manera que el gobierno se vea en la necesidad, por ejemplo, de canalizar hacia una medida tipo renuncia o un adelanto de elecciones. Han habido ocasiones, por ejemplo, Alejandro Toledo pervivió, digamos, todo su gobierno y tenía pues un dígito de aprobación. El gobierno de Alan García, el primer gobierno 85-90, fue un gobierno con muchos problemas. Realmente fue un gobierno, como sabemos, muy cuestionado históricamente, además, porque, digamos, los problemas no los pudo resolver, sino los acrecentó y terminó su mandato. Entonces, digo, hay situaciones en que eso es posible. Ahora, no quiero comparar eso con lo de ahora, porque en realidad Alan García, para empezar, tiene una mayoría aplastante en el Congreso. Como Dina Boluarte tiene un apoyo que no reposa en su propia bancada, un partido que fuera ella parte dirigencial. Sí, y es un gobierno completamente sui generis, doctor, respecto a cómo se está gobernando con todas estas circunstancias. Estos alcances que usted nos está dando a conocer están justamente plasmados en su libro, las propuestas, porque justamente se detalla la reforma política, las ideas, debates para un mejor gobierno, porque la ciudadanía exige y pide a gritos un mejor gobierno. Entonces, en esa dinámica, doctor, ¿dónde podemos encontrar el libro? Un libro que ha sido presentado hasta hace unos días, el pasado 4 de mayo. La población, ¿dónde puede justamente tener alcance a este texto? Esta es la serie de debates, así se llama la serie, de la editora, prestigiosa editora Penguin Random House, que me solicitó la publicación y yo agradezco. Efectivamente fue presentado y está a disposición de la ciudadanía en las principales librerías, El Virrey, El Época, Crisol, Comunitas, y también se puede conseguir no solamente el texto impreso, sino también en ebooks en cualquiera de estas librerías. Muy bien, doctor. Nosotros agradecidos, por supuesto, por esta opinión y sobre todo necesitamos seguir hablando de estos temas que son vitales para la población. Agradecemos como siempre. Muchísimas gracias. Muy bien. Por la invitación. Hasta otra ocasión. Está bien. Nosotros regresamos luego de una pausa.
Max, ¿qué es mejor, GNV o GLP? Depende. Max, ¿auto o camioneta? La pregunta del millón, depende. Max, ¿que sea nueva o usada? Depende. Max. Depende. Todo lo que quieras saber del mundo automotor lo tienes aquí en Perú Road and Racing los domingos, 10 de la mañana en Nativa. La pasión por los fierros nos conecta. Juega con Nativa. ¿Qué tan rápido eres con los números? 7 más 7 por 7 más 7. ¿Lo tienes? ¿Necesitas más tiempo? Recuerda primero multiplicar y luego sumar. ¡Perfecto! La respuesta es 63. Nos vemos en la siguiente edición de Juega con Nativa. Muy bien, continuamos aquí en Nativa a Fondo para seguir abordando uno de los temas que concierne ya al periodismo peruano, y es que el Congreso de la República la semana anterior ha aprobado esta ley que para los periodistas es denominado la Ley Mordaza, que definitivamente existe una amenaza contra la prensa, y eso es un tema que se ha venido abordando desde diferentes perspectivas, y una de ellas es justamente la Asociación Nacional de Periodistas, quienes ya han mostrado su rechazo de que no se puede tener esta repercusión ante la función periodística que se tiene este aspecto. Una primera votación que se ha desarrollado la semana pasada, sin debate, por cierto, está a la espera de una segunda votación. Justamente vamos a conversar sobre este tema con el congresista Illich López, que está ya conectado con nosotros, haciéndole la siguiente pregunta. Congresista, ¿por qué usted ha votado a favor? Vamos a escucharlo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nélida, en primer lugar, buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a tu audiencia y por intermedio de ella a todos los peruanos. Yo considero que hay una manera de ver, de enfocar esta norma. Creo que se están confundiendo los que critican esta norma, porque en ningún momento o en ninguna parte de la norma ni del cuerpo legal de esta modificación al Código Penal menciona al trabajo periodístico. Es más, desde la perspectiva que nosotros tenemos en Acción Popular, nosotros siempre hemos estado a favor de la libre expresión. En 1980 el presidente Belaúnde, el primer decreto que dictó fue el de devolver al medios de comunicación a sus legítimos dueños. Entonces, la perspectiva con la que se aborda, yo considero que no va en contra de la prensa, va en contra de aquellos difamadores, aquellas personas que mal utilizan la libre expresión para mellar las honras de las personas en cualquier, no solamente en el tema político, sino en cualquier situación de la vida diaria de los peruanos, ¿no? Claro, congresista, si bien es cierto, el tema de la libertad de expresión tiene que ir justamente ligado a un adecuado ejercicio del periodismo. No estamos en contra de que se tenga que investigar, se tenga que profundizar en estos aspectos por parte de las entidades judiciales. Sin embargo, habría que entender esta dinámica porque, a
pasado a una primera votación sin debate. O sea, pareciera que a ciegas, y el término, me va a disculpar, pero es como que si a ciegas han aprobado que les parece correcto, ideal, pero sin ni siquiera escuchar a los gremios periodísticos, sin ni siquiera convocarlos e involucrarlos en esta propuesta legislativa. Es que miren, Elida, el tema va desde un análisis constitucional. El artículo 2, en el numeral 7 de la Constitución, menciona que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esta norma? Con esta norma simplemente es resguardar, fortalecer la dignidad de la persona. Porque, como dice el artículo 2 de la Constitución que le menciono, que no está en cualquier parte de la Constitución, sino está en el título 1, en el capítulo 1, derechos fundamentales de las personas. Y un derecho fundamental es que las personas tengan un derecho al honor y a la buena reputación. Entonces, ¿qué se hace con la norma? Desde el punto de vista nuestro, se fortalece un derecho fundamental, y creo que el fortalecimiento del derecho fundamental también les conviene, por ejemplo, a los periodistas. Yo estoy seguro que después de que esta norma sea promulgada, cualquier advenedizo o cualquier persona no les va a poder ni siquiera tildar, por ejemplo, de mermeleros a los periodistas. Que eso está totalmente negativo y tendrían que probar esa situación. También esta norma beneficia a los periodistas, beneficia a todos los peruanos. A quienes perjudica, desde nuestro punto de vista, es definitivamente a los difamadores, a estas personas que sin ningún tipo de escrúpulos mellan, ensucian, deterioran la imagen de las personas, tienen que ser sancionadas. Yo le pongo un ejemplo, congresista. Quisiera ponerle un ejemplo, a ver si es que podemos profundizar. El caso del colega periodista Christopher Acosta y la publicación de este libro. El señor César Acuña ha iniciado una demanda que, bueno, finalmente concluyó con retirarla. Pero a ver, en esa casuística, congresista, ¿cuál sería su evaluación? Mi evaluación es que todas las personas que nos sentimos agredidos por no solamente por el tema de un periodista, ¿no? O sea, y la norma no va para los periodistas, sino por cualquier persona. Pero congresista, vamos. Justamente le ponía en el caso. Sí, congresista, pero a ver, yo quisiera justamente arrancarle esta opinión poniéndole un ejemplo claro y que el Perú también ha sido testigo. O sea, elaborar un texto donde se detallan muchos aspectos del señor César Acuña y al denominarle plata como cancha, una nominación que ha estado en constante con el señor Acuña, ameritó una denuncia contra el colega periodista. Entonces, por eso le preguntaba, ¿cuál es su apreciación? O sea, porque el señor Acuña denunció, no vamos a fortalecer la dignidad de las personas. Fue querella. Un derecho fundamental no lo vamos a fortalecer. O sea, yo creo que las normas no se hacen por más plata que tengan, por más plata como cancha que tengan, no se hacen en base a una persona. Como le repito, y este es un tema que creo que responde a un análisis no solamente jurídico, sino que fortalece, como le digo, el derecho fundamental a la dignidad de las personas, al honor y a la buena reputación. ¿Qué pasa cuando cualquier persona, sin ningún tipo de razón ni prueba, difama a cualquier otra persona? ¿Cómo se siente en su familia? ¿Cómo se sienten sus hijos? ¿Cómo va a trabajar a su centro laboral? Impacta directamente en la estabilidad emocional. Claro, pero congresista, esto justamente va de ida y vuelta. Se perjudica mucho. Sí, congresista, pareciera que esta situación va de ida y vuelta, porque hasta hace poco los colegas periodistas han reflejado el accionar de sus colegas parlamentarios al poner en evidencia que hay algunos congresistas que se están dedicando a recortar el sueldo a sus trabajadores. Esto
va a ser considerado para algunos parlamentarios como difamación? Mire, yo creo que la prensa en realidad no debiera de sentirse aludida con esta norma, toda vez que yo considero que la prensa peruana es una de las mejores prensas que tiene Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, sino que tiene el mundo entero. Si no, preguntémosle a la ciudadanía qué opina de la prensa, estoy seguro que van a opinar lo mismo que yo. En ese sentido, creo que el enfoque que le quieren dar, de que es un ataque a la prensa, desde mi punto de vista y con todo respeto, es equivocado. Al contrario, esta ley también le sirve a los periodistas. Para aquel difamador, difamador que insulte, que levante falsos testimonios contra los periodistas, también va a tener que ser sancionado. Y es una ley que también fortalece a los periodistas, y desde ese punto de vista considero yo, y sobre todo, que fortalecemos un artículo fundamental de nuestra Constitución, que es el derecho a la buena reputación, y con eso definitivamente vamos a nosotros lograr que tengamos una sociedad sin difamadores, porque esos difamadores no pueden alegremente levantar falsos testimonios y después no probarlo. Entonces creo que todos vamos a estar protegidos por esta ley. Bueno, congresista, al respecto vamos a estar justamente al pendiente de lo que suceda en esta segunda votación. Finalmente, yo quiero arrancarle también otra opinión respecto a esta medida que usted está presentando de retirar del Pacto de San José. Brevemente, por favor. Mire, nosotros el proyecto de ley que hemos presentado es para prohibir que el Estado peruano alimente a violadores, a asesinos, a corruptos. ¿Cómo es posible que en un país como el Perú, en las cárceles tenga que mantenerse a toda esta gente que ha generado un daño a los países? Lo que nosotros queremos con meter este debate es que, por ejemplo, las sanciones puedan ir para que vayan a las cárceles, a que puedan trabajar y por lo menos producir su propia comida. Es en ese sentido que nosotros estamos planteando. ¿Y por qué planteamos el tema del sistema de derechos humanos? Porque justamente el sistema de derechos humanos hace que cuando tú a un violador o a un asesino quieres mandarlo a trabajar para que por lo menos produzca su comida, dicen no, los derechos humanos lo protegen y no puedes hacerlo, lo tienes que mantener. Entonces, ahí va la motivación del proyecto de ley. Definitivamente que es un proyecto de ley controversial, pero algo se tiene que hacer respecto a toda la ola de violencia que estamos teniendo. Y no solo eso, ya el general de la policía el día de hoy ha dicho, se está migrando y hay una mayor cantidad de secuestros. Entonces, tenemos que estar preparados y tienen que saber que en este país hay políticos que están totalmente decididos a enfrentar la delincuencia y a poner a esos delincuentes a trabajar. Bueno, el tema ya está puesto sobre la mesa, congresista, y vamos a estar justamente al pendiente del debate. ¿Qué dicen sus demás colegas congresistas? ¿Qué dicen las demás bancadas? Va a ser muy importante para nosotros los periodistas poder hacer también este análisis en el ámbito político. Muchísimas gracias, congresista, muy gentil con nosotros aquí en Nativa TV. Le agradezco a usted infinitamente, gracias por la entrevista y saludos a su audiencia. Y felicitar al día de la Madre que viene a todas las mamás de Nativa y bueno, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente. Muy bien, nosotros continuamos y este tema del Congreso de la República va a ser visto desde diversas, obviamente, perspectivas con esta propuesta que acaba de lanzar el congresista Ilis López. Vamos a nosotros a darle un giro al programa el día de hoy porque ya está con nosotros nuestro colega periodista Abel Cárdenas de Ojo Público, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Abel? Buenas noches. Hola, Nelida, gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder profundizar la investigación que has desarrollado respecto a los protocolos que se tienen que cumplir con los proyectiles que acabaron con la vida de muchas personas en nuestro país y, para ser más específicos, en Ayacucho y en Juliaca.
¿Qué has podido encontrar en este informe, Abel? Así es, Nélida. Bien, agradecerte primero por este espacio para poder un poco explicar la investigación que hemos desarrollado en Ojo Público. Como bien dices, hace unos días hemos publicado un informe en el que justamente detallamos, contamos algunos casos, como bien dices, de Ayacucho y de Juliaca, en donde revelamos que no se han cumplido exactamente con el protocolo que tiene el Ministerio Público con respecto al cuidado que tienen que tener con la evidencia de una investigación, en este caso penal, ¿no? A la vez, también hemos podido encontrar que el personal de salud tampoco habría cumplido con el protocolo que normalmente se debe seguir en estos casos para el correcto cuidado de la evidencia, el cual justamente luego va a servir para encontrar a los responsables de un delito como tal. Nosotros, a través de 5 casos que hemos analizado, hemos encontrado 3 rutas que han seguido los proyectiles. Hay que tener en cuenta que los proyectiles en estos casos son la principal evidencia o una de las principales evidencias más importantes que tiene la Fiscalía para poder encontrar a los responsables que han generado o que han disparado, en todo caso, claro, contra la población. En tal caso, los proyectiles tendrían que ser el centro de la investigación. Y por lo tanto tiene que cuidar, se tiene que tener un cuidado adecuado, básicamente seguir lo que ya existe como manual que tiene el Ministerio Público para un correcto cuidado de la evidencia. Ahora, a ver, ¿qué implica este cuidado? ¿Qué significa? De que cualquier persona puede tener en manos los proyectiles. ¿Cuáles son los protocolos? Tanto por parte de la Fiscalía y también por parte del cuerpo médico que ha atendido a los pacientes y a las víctimas. Correcto. Te quiero responder esa pregunta a partir de las 3 rutas que hemos identificado. La primera, de manera muy rápida, es aquellos proyectiles que se extrajeron en los hospitales, pero que fueron entregados o bien a la familia o bien a la misma víctima, ¿okay? Y no fueron entregados a la Fiscalía, que es como corresponde. La segunda ruta que hemos encontrado es aquellos proyectiles que también se extrajeron en los hospitales, pero que posteriormente no se supo cuál fue su destino, a pesar de que la familia consultaba sobre cuál iba a ser el destino de estos proyectiles. En estos momentos no sabemos si estos proyectiles que han sido extraídos de los pacientes y las víctimas están en manos de la Fiscalía o están en el basurero de un hospital. Hemos encontrado un caso en particular de una de las víctimas justamente de Juliaca, que fue derivada a Arequipa para poder extraerle un proyectil que le había caído en la columna. Sin embargo, ellos, luego de extraerle el proyectil, el hospital no le dio mayor referencia de qué es el destino, cuál iba a ser el destino que iba a seguir el proyectil. Hasta el momento en el que publicamos la nota, que fue este lunes, la familia no sabía qué había sido el proyectil que le habían extraído a la víctima, ¿no? Luego, posteriormente, nosotros obtuvimos una respuesta del hospital en el que nos informaban, y eso es muy curioso, pero queremos mencionarlo, y que también lo hemos incluido en la nota posteriormente como una actualización, es que el hospital nos respondió indicando que habían entregado el proyectil a la policía 17 días después de haber extraído el proyectil de la víctima, y que lo había hecho a través de una empresa courier en Arequipa. Y lo había enviado a la oficina criminalística de la policía de Arequipa. Nos certificó eso con unos documentos, y hasta ese lugar es donde tenemos referencia que está el proyectil en este momento, porque luego hemos hecho las averiguaciones a través de la policía. Para poder reducir, el hospital remite los proyectiles, vamos a poner, por una empresa que se encarga de trasladar o enviar... Una empresa courier, exactamente. Empresa courier, pero acompañado de algún informe, está ya en manos del fiscal que lleva el caso. ¿Qué es lo que se ha podido profundizar en ese aspecto? Justamente lo que nos hacía referencia el hospital era que quienes tenían que informar a la Fiscalía era la policía y no ellos. Y en su reporte que ellos hacen a la policía, como consta en los documentos, es que efectivamente envían un informe médico, ¿no?, del paciente directamente a la policía, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos podido recoger en el informe a través también de entrevistas especialistas y luego de revisar también los protocolos del Ministerio Público, es que en primera instancia la Fiscalía debe acudir hacia los lugares en donde se encuentra la evidencia. En este caso, si una víctima está en un hospital, debe apersonarse al hospital,
o en todo caso enviar a un policía, pero siempre y cuando el policía lleve una disposición fiscal. Por supuesto, ¿Ok? justamente por ahí iba la otro, pregunta. sí. Abel, ¿qué fiscal está viendo el caso en Juliaca? ¿Cuál es el procedimiento que ha desarrollado? ¿Qué respuesta se tiene en parte de esta investigación que has desarrollado? Bueno, en Juliaca, hasta el último que sabemos es que el caso que lo está llevando una Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? Entendemos que todavía hay un tema ahí con eso del equipo especial que ha solicitado que pasen a Lima. ¿Son fiscales de Juliaca o son fiscales de Lima? Entendemos que todavía siguen en Juliaca en los casos específicamente, ¿no? No han pasado todavía a Lima, es la última información que se tiene. No se sabe exactamente qué está sucediendo con el trabajo que está haciendo el equipo especial, pero bueno, ese tema todavía está para ahondar un poco más. Pero sí quería volver a tocar ese tema de los protocolos, porque también hemos identificado que en el caso de las escenas de recojo de los proyectiles en la escena del crimen, que es otro de las rutas que hemos identificado, hemos visto pues que muchas personas han logrado recoger los proyectiles y posteriormente llevarlos a las autoridades, cuando debe ser las autoridades quienes recojan los proyectiles en el lugar de los hechos, y preservar justamente de que no haya tanto una contaminación como una pérdida de la evidencia. Claro, en tal caso lo que queda es preguntarle a la Fiscalía cuánto tiempo después de ocurridos los hechos, tanto el 15 de diciembre en Ayacucho y el 9 de enero en Juliaca, cuánto tiempo después del hecho la Fiscalía ha acudido al hospital, ha acudido a la escena donde se han dado los hechos para poder levantar información. ¿Cuánta información? O sea, ahora, si le vamos a preguntar como periodistas, es obvio que nos van a responder de que el caso es reservado, de que el caso está siendo investigado en otras instancias y que, bueno, pues es cerrada la situación. Entonces, francamente es una preocupación amplísima. Sí, es algo que tú dices, es muy importante recalcar, es justamente cuánto tiempo se han demorado en acudir a la escena de los hechos o a los alrededores también para poder recoger la evidencia que han dejado pues, los enfrentamientos que han habido durante las protestas, pero hay mucha gente y hay muchas pruebas, incluso en varios informes que ya han salido de diversas organizaciones, en donde ha sido la población quienes han recogido justamente la evidencia, y claro, ahí ya hay una suerte de manipulación también, y eso es algo que podría generar un percance, digamos, en la evidencia. Claro, porque, a ver, como reseña Abel, tenemos la experiencia de Juliaca con el colega periodista Aldair Mejía, ¿no? Si es que los colegas periodistas que estaban alrededor de Aldair no se percataban, no eran minuciosos con todos los procedimientos que le hicieron a Aldair, en estos momentos hubiéramos sabido de que lo que le cayó en la pierna era una piedra, porque así se quería dar a entender. Entonces, con esa figura, conforme se han dado los protocolos en Puno y en Ayacucho, probablemente salgan con una conclusión de que no les mató un proyectil, sino fue una piedra. Claro, y en ese caso, por ejemplo, entiendo que hasta donde ha dado la información Aldair es que ningún fiscal se acercó tampoco a saber cuál era su situación. Pero que sí se acercaron, ¿no? Militares. Claro, bueno, ¿no? Que había militares fuera de la clínica. Exactamente, entonces hemos identificado estas 3 rutas, Nelia, y también creo que es importante mencionar 2 casos más que hemos identificado en Andahuaylas, sobre 2 de los fallecidos que fueron enterrados sin haberles realizado la necropsia de ley, que también es un tema sumamente importante y que no se ha dado la cobertura necesaria, pero hay que decirlo, ha habido responsabilidad de la Fiscalía y del personal médico también, porque, por ejemplo, en uno de esos casos, la familia refiere que que el hospital les dio la autorización para poder sacarlos y no les informó que era necesaria una necropsia, y por el otro lado, ningún fiscal estaba pendiente de la situación del fallecido en el hospital, ni informó a la familia qué es lo que correspondía en ese caso, ¿no? Así hay 2 casos que hemos encontrado en Andahuaylas, y que luego de 3 meses de haber sido enterrados, han sido exhumados y recién se les ha realizado la necropsia en marzo de este año. Incluso uno de los casos todavía no se sabe con precisión cuál ha sido la causa. Bueno, ya se tiene otras evidencias, otras pruebas, ¿no? Que efectivamente fue un proyectil de arma de fuego, pero para tener la mayor precisión se ha mandado incluso información a Lima y todavía se está a la espera. Y hay que tener en cuenta que en Andahuaylas es el primer lugar donde sucedieron las protestas y hubo los primeros muertos, ¿no? Entonces ya ha pasado
bastante tiempo, ¿no? Y pareciera que se está queriendo dejar al olvido. Sí. Y desde el ámbito periodístico eso no va a pasar. Vamos a nosotros proyectar en estos momentos, está ahí el tuit de Ojo Público, porque es ahí donde se ha colgado la información tuya, Abel, ¿no? En este caso la Fiscalía debe de asegurar lo más rápido posible el lugar de un presunto delito para evitar que terceros accedan a la evidencia. Pero en las recientes protestas hubo varios casos en los que la población llegó al lugar antes que la Fiscalía. En otras palabras, pareciera que las evidencias fueron contaminadas, ¿no? Así que pueden ingresar a esta plataforma, Abel, para que puedan seguir las investigaciones de Ojo Público. Sí, pueden entrar a Ojo Público, ahí está el informe. Y algo muy pequeñito, Nelia, para agregar sobre la nota que también le hemos incluido, es sobre un acuerdo plenario del Poder Judicial del 2012, que creo que esto es fundamental decirlo, en el que se señala que más allá de que las pruebas hayan podido ser contaminadas o haya algún tipo de manipulación por terceras personas antes de que lleguen hacia las autoridades, eso no implica que las pruebas no sirvan en un proceso como tal, sino que la cadena de custodia lo que busca es garantizar de que lo que se ha recogido sea efectivamente lo que se está entregando hacia las autoridades. Sin embargo, si es que ha habido alguna manipulación en el medio... O ha pasado por varias manos. Tanto el fiscal como la familia pueden buscar otras pruebas que demuestren que justamente ese objeto estuvo en el lugar de los hechos o fue utilizado por alguna de las personas involucradas en el hecho. Obviamente esto generaría que el proceso demore un poco más, quizá porque implicaría que la familia o el fiscal busquen otras pruebas más para poder garantizar que efectivamente esa es la evidencia. Caso contrario, si es que existe realmente una buena cadena de custodia, eso no sucedería, ¿no? Bueno, y lo que va a hacer más es que este caso se dilate, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no? Sí. Esto se va a dilatar. Abel, muchísimas gracias. Vamos a estar muy al pendiente de Ojo Público y de las investigaciones que desarrollen para justamente profundizar aquí en Nativa todo lo que acontece en nuestro país, las situaciones y el actuar de la Fiscalía, de la Policía y en este caso involucrados ahora los hospitales, los protocolos, cuánto de esto conocen las autoridades en los centros de salud. Nos vamos a una breve pausa. Agradecemos a Abel por estar aquí con nosotros. Regresamos luego de un instante. Juega con Nativa. ¿Qué tan rápido eres con las matemáticas? ¿Quieres una pista? La respuesta es más fácil de lo que crees. Exacto, la respuesta es 15. ¿Te gustó? Nos vemos en una próxima edición de Juega con Nativa. Ya estamos aquí. Si quieres dar a conocer tu negocio, posicionar tu marca y aumentar tus ventas. Llegó Empréndelo, la nueva alternativa para tu negocio. Empréndelo todos los viernes a las 3 de la tarde por Nativa. Ser emprendedores nos conecta.
juegos, entrevistas y muchísima buena onda en Tardes en Familia. King y Hassan te esperan de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Decir la verdad con ideas y defendiendo el interés de la gente siempre ha sido lo mío. Soy Julio Esquiapa y estoy con ustedes todos los sábados a las 9 de la mañana en Nativa para decir la verdad. Duela a quien le duela. Continuamos aquí en Nativa a Fondo y vamos a refrescar un poco más el día de hoy el programa porque vamos, hemos empezado con un tema político, hemos estado justamente viendo los problemas políticos que atañen a nuestro país, pero le damos un poquito la vuelta a la página porque estamos días previos a celebrar el Día de la Madre y la población se preguntará qué vamos a hacer este fin de semana, a dónde vamos. Y justamente vamos a hablarles de esta presentación que va a desarrollar Valeria Escandón, que está con nosotros. Ella es directora, maestra de clown y gestora cultural. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Sí, la inquilina unipersonal de clown vuelve a la Alianza Francesa. Coméntanos de qué trata la inquilina. Mira, la inquilina es un unipersonal que estrenamos el año pasado en la Alianza Francesa. Es una obra que empezó en el 2017 durando 15 minutos. Y la historia es una mujer se acaba de mudar por primera vez así en su vida, ha sido por fin independiente. O sea, se independiza. Se independiza por fin de la casa de siendo hija única, la única hija que sale de la casa porque es la única hija que tienen. Y por primera vez se muda a un espacio y mientras está desempacando, voltea y hay gente en esta casa nueva. Que son los espectadores y que ella al comienzo no sabe quiénes son y descubre que son sus visitas. Y luego de eso empieza un viaje, ¿no? En donde los espectadores o sus visitas la van a acompañar a ella en preguntas, en sus expectativas, en lo que ella se imagina que el público espera de ella. Es una obra en formato clown o payasa que implica que tiene una nariz roja efectivamente y eso implica que está todo el tiempo conectando y mirando al público. Entonces, es decir, interactúa con la población, con el público asistente. Claro, interactúa en el sentido de que está todo el tiempo mirándolos. Digamos, en el teatro, uno, digamos, yo estoy actuando acá contigo y no me doy cuenta que hay una cámara, ¿no? Y soy así, acá, ¿no? En el clown es como que volteo y miro todo el tiempo al público. El público no interactúa, no es que se para, no conversa, pero te mira a los ojos de verdad. Entonces es una obra que dura 45 minutos. Estrenamos el martes 16, las entradas ya están en Join Us y te la pasas bien. Yo creo que es un buen plan. Sí, porque a ver, al tratar de independizarse uno se hace muchísimas preguntas, ¿no? Estoy preparada, tengo la economía, ¿qué voy a hacer? Estoy entre las cuatro paredes, ¿con quién hablo? ¿No? y surge una serie de preguntas que los que nos hemos independizado justamente estamos en ese trance. Incluso llega en algún momento la posibilidad de pensar, ¿me regreso? se llega a pensar eso. Sí. Hay un momento ¿para qué salí? En el que ella dice, a ver, pues dicen que la gente, que es toda una experiencia vivir sola, ¿no? Y se sienta a esperar la experiencia. Muy bien. Y como, claro, y se aburre y empieza a buscar qué hacer, porque no hay con quién discutir, no hay con quién hablar, no hay con quién jugar, se esconde y nadie la encuentra porque obviamente no hay nadie en su casa, los espectadores la miran como, ¿no? ¿Qué hay? No, yo no voy a hacerlo.
Y sí, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Estoy en el camino, y más allá de la mudanza en sí, estoy haciendo lo que debería. Debería tener hijos, debería mudarme a otra casa, debería estar con mi mamá todavía porque está sola, como todas estas preguntas de ¿estoy en el camino correcto? ¿Me debí mudar ahora o de repente antes o después? ¿No? Entonces entra a partir del humor, desde el juego, pero sí entra en todas esas preguntas que nos hemos hecho tú y yo. Y que son preguntas de la vida real, ¿no? O sea, son preguntas que pasan para poder experimentar y ser parte de una nueva historia. Independizarse es hacer una nueva historia, ¿no? Y algunas personas le dicen, bueno, pues ya, ¿no? Te metiste al cuartel, ahora tienes que aprender, adelante. U otras personas también se afligen, ¿no? Y justamente el unipersonal nos comenta eso, porque puede estar contenta, puede estar alegre o puede estar muy triste también. Claro. Pasa también. Sí, y lo que está ocurriendo en la vida del mundo de hoy es que solo mostramos de repente lo bueno de las experiencias, ¿no? Pero vivir o la experiencia de existir es compleja y uno pasa por un montón de emociones y estados. Y el clown, el mundo del payaso, lo que te permite es te muestra todo. Entonces vas a ver a una mujer divertida, que está entretenida, pero que hay momentos que también dice, uy, y hay un momento en el que también aparece su mente, ¿no? Y las preguntas como ansiosas sobre, ay, ¿quién? ¿A qué voz le escucho, no? ¿Por qué no puedo ser como estas personas que son como más ligeras? ¿Por qué, no? Entonces, a mí me parece muy rico de haberla escrito y dirigir. Es una unipersonal que la he coescrito con Luciana Arispe, que es, sí, justamente ahí. Es la inquilina. La inquilina, y la estamos viendo justamente en pantalla. Ahí están compartiendo algunas imágenes. ¿Y eso qué representa esta imagen? Mira, esa foto, en un momento ella, es un spoiler, pero porque me han invitado, les voy a dar la información. Pedacito, les vamos a contar un pedacito de lo que va a ser esta presentación. Exacto. Ella, en esa foto que has visto, que te preguntas, en un momento juega a qué pasaría si estuviese embarazada, ¿no? Y que como nunca lo he estado, y todas sus amigas están embarazadas, juega a, cuando yo esté embarazada, yo lo voy a pasar genial. Y empieza a jugar a todo lo que, y como es clown, como es absurdo, jugamos a todo lo que ella quisiera hacer en ese momento y se da el permiso por estar en teoría embarazada, ¿no? Entonces, esa es la foto que tú viste, ahí en ese momento, ahí está justo en el momento así de placer y de disfrute, de jugar a estar embarazada o a ser ella misma, a divertirse jugando con las preguntas que tienen, ¿no? Que no se conviertan solamente en un peso. Entonces, Luciana Arispe, que es a quien estamos viendo en estas fotos, es como mi socia en esta obra desde el 2017. También tenemos ahora una productora, que es Carla Sousa, que sin ella no hacemos ni adelante ni para atrás, ¿no? Porque, claro, porque poner una obra los requiere espacio, tiempo, y la sala, que felizmente tenemos a la Alianza Francesa, que nos da su sala, que es una sala de cine, y que nosotros la hemos tomado así para el teatro, y que es una sala bonita, es cálida. Claro, y sobre todo es invitar a la población, al público, para que pueda asistir, porque cuántas de ellas, y cuántos incluso de ellos, se reflejan en los inquilinos o en las inquilinas, ¿no? Muchos van a decir, me pasó lo mismo. Yo también pensé en algún momento, ¿no?, pasar por esta situación. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? ¿Cuál es el periodo de difusión? Por favor, coméntanos. Por supuesto. Bueno, estrenamos el 16, la próxima semana ya el martes. Sí. Vamos del 16 al 31 de mayo. Las funciones son martes y miércoles a las 8 de la noche y sábados a las 6 de la tarde, y solamente son 8 funciones. Y las entradas las pueden encontrar en Joinas. Entran a joinas.com, ahí ponen inquilina. Y ahí encuentran, ese es el afiche, que esa foto es del 2017. Y yo, esa persona que está atrás, soy yo, porque no había gente en ese día en el parque y tuve que ponerme yo. Así que todo es así como creado por mujeres de teatro independiente. Y así con todas las maletas de mudanza. Claro, se muda y todo eso también con sus expectativas, con todo lo que uno lleva a un espacio nuevo, ¿no? Sí, y más aún cuando va a ser muy interesante que puedan acudir en familia, en amigos, para finalmente hacer una reflexión, ¿no? Mira, a mí me gusta porque después de la obra la gente termina teniendo conversaciones bonitas, terminan conectándose con su emoción,
se ríen, pero también se conectan, porque el payaso, hay gente que cree que solamente es para hacer reír, pero es un provocador de todas las emociones. Entonces, hay gente que se pone sensible, hay gente que se alegra, hay gente que sale como con preguntas, pero realmente es una experiencia, yo creo que te la vas a pasar muy bien y te Sí, espero porque ahí. vamos a estar, Nativa va a estar Sí, en la Nativa está presentación. invitada. Vamos a compartir junto con el equipo de producción. Nos vamos el día martes para ser parte de esta experiencia unipersonal de clown. Por favor, invita a la población. Por favor, y ahora que me has dicho lo de las entradas, estamos ahorita en preventa. Eso Ya. quiere decir que si compras tu entrada antes del estreno, está más barata. En vez de 45 soles, está 30. Ah, ya, muy bien. La oferta Entonces, está dada, entonces. entran a Joinas a comprar sus entradas. Estamos en la Alianza Francesa de Lima, en la avenida Arequipa 4595 Aquí en nomás, Miraflores, acá a unos cerca. pasitos. Sí. Y vamos del 16 al 31 de mayo, martes, miércoles a las 8 y sábados a las 6 de la tarde. Y los esperamos y las esperamos para compartir un momento juntos y juntas. Muy bien, muchísimas gracias, A ti, Valeria. mujer, muchas gracias. Muy bien, y nosotros hemos llegado a la parte final. El día de hoy quédese en la programación de Nativa y nosotros retornamos el día de mañana a las 7 de la noche. Hola, soy Coxi Mechen, futbolista de Deporte Cristal. Quiero invitar a todos a ver la Liga Femenina por Nativa.